Ay, hija, es que nunca vas a ser como tu hermano, dijo mi madre, riéndose, mientras todos miraban. No lo susurró. Lo dijo en voz alta, en medio de la mesa larga del restaurante, con mis tíos, mis primos y hasta la nueva novia de mi hermano mirando el espectáculo. Era la comida por su cumpleaños número 60. Había globos, un letrero que decía "y felicidades", rosa, mariachis de fondo y el olor a carne asada inundando el salón. Mi papá sonreía nervioso en la cabecera. Mi hermano Andrés, como siempre, ocupaba el centro de atención, traje caro, reloj brillante, la mandíbula apretada en una sonrisa de anuncio. Todo empezó porque mi tía Lidia, ingenuamente, me preguntó: ¿Y tú, Carla, cómo va tu trabajo en la empresa de auditoría? Me dijeron que ahora eres, ¿qué era? Jefa. Yo respondí tranquila. Lideró un equipo pequeño, sí. No es gran cosa, pero me gusta. Antes de que pudiera agregar nada, mi madre intervino, con ese tono entre broma y veneno que había dominado toda mi infancia. Bueno, jefa, dijo, moviendo la mano. Nada que ver con Andrés, que es empresario, ¿eh? Él sí que ha salido para adelante. Mira todo lo que ha logrado. Andrés sonrió, se acomodó la corbata. No exageres, ma, fingió modestia. Solo hago lo que puedo. Ay, si vieras las facturas que maneja. Continuó ella, emocionada. Eso sí es dinero, no los papelitos de contadora que hace Carla. Varias risas incómodas. Mi tía Lidia miró su vaso. Mi primo Toño bajó la vista al plato. Todos conocían la dinámica. Todos la habían visto años. Tomé aire, tragué el nudo en la garganta. Mamá, mi trabajo también es serio, dije, intentando que no sonara a queja. No pasa nada si no te impresiona. Ella soltó una carcajada. Ay, no te ofendas, hija, dijo. Es que tú siempre has sido muy sensible. Pero es la verdad, nunca vas a llegar a ser como tu hermano. Él tiene esa chispa para los negocios, ¿ves? Eso no se aprende en libros. La frase cayó como piedra en agua quieta. Mi papá carraspeó. Rosa, ya, susurró. Estamos celebrando. Pero ella estaba encendida. Y cuando mi madre se encendía, no había corte. Además, añadió, levantando la copa, si no fuera por Andrés, esta casa, señaló a mi padre, y nuestro negocio no existirían. Él siempre nos ha ayudado. Siempre al pie del cañón. No como otros que nomás guardan sus recibos y no sé qué. Recibos. La palabra se me clavó. Porque yo sabía exactamente a qué se refería, a las carpetas azules que guardo en el closet de mi cuarto, llenas de estados de cuenta, transferencias y facturas que demuestran, peso por peso, quién ha ayudado a quién estos últimos años. Andrés me miró con una sonrisita de lado, como diciendo, ni lo intentes. Ahí fue cuando algo dentro de mí hizo clic. Una especie de cansancio viejo se mezcló con una calma nueva. No me levanté a gritar. No lancé la copa al suelo ni salí corriendo del restaurante. Lo único que hice fue recargar la espalda en la silla, tomar mi vaso de agua y sonreír. Pues sí, mamá, dije despacio. Tienes razón en una cosa, no voy a ser como mi hermano. Se hizo silencio. Porque, a diferencia de él, yo sí guardo los recibos. Andrés parpadeó. ¿Qué? Soltó entre dientes. Nada, hermano, respondí. Brindemos por ti. Por tu chispa para los negocios. Te va a hacer falta. Antes de contarte qué pasó esa misma semana, cuando saqué literalmente las carpetas y puse las pruebas sobre la mesa, delante de mi madre, de un abogado y de un banco al que mi hermano ya le debía más de lo que podía pagar. Necesito que sepas cómo llegamos hasta ahí. Porque este no es solo el típico cuento de el hijo dorado y la hija invisible. Es la historia de cómo una madre puede elegir creer una versión de la realidad aunque los números, literal, digan otra cosa. Y de cómo, un día, esos números, esos recibos, se convierten en la única forma de defenderte cuando las palabras ya no sirven. Me llamo Carla Jiménez, tengo 32 años y crecí escuchando que Andrés es diferente. Mi hermano mayor nació 3 años antes que yo. Desde niño era el centro de todo, el primero en todo, el más aplaudido, el que llenaba de orgullo a mis padres. Mi campeón, le decía a mi mamá.
Mira qué bonito dibuja Andrés, decía, pegando sus dibujos en el refri. Cuando yo llevaba una tarea bien hecha, la respuesta era: ay, tú también, mi amor. Pero mira el de tu hermano, qué bonito. En los festivales escolares, aunque yo bailara y él solo dijera 2 líneas en una obra, la noche se resumía siempre en: ¿oíste a Andrés? ¡Qué voz! ¡Qué presencia! Presencia era una palabra que mi mamá repetía mucho. Presencia, carisma, don de gentes. Cosas que supuestamente yo no tenía. Tú eres muy lista, Carla, decía. Pero te falta, eso. Lo que él tiene. Él va a llegar lejos. Yo me refugié en lo que sí me aplaudían, las notas. Fui la niña de los diplomas, de los cuadros de honor. No porque quisiera competir con Andrés, sino porque ahí, al menos, sentía que valía por algo. A los 15, mientras él empezaba a salir de fiesta, yo hacía cuentas en la tiendita que mis padres tenían en la colonia. La tienda de abarrotes fue siempre nuestro centro de gravedad. Mis padres la abrieron cuando yo era bebé. Era pequeña, con mostrador de madera, estantes repletos de latas y galletas, una báscula vieja en la esquina. Toda nuestra vida giraba alrededor de ese local. Mi papá atendía en la mañana, mi mamá en la tarde. Yo, desde adolescente, me encargaba de llevar el cuaderno de ventas, sumar, restar, anotar qué proveedor había que pagar. Eres buena para los números, hija, me dijo una vez mi papá, orgulloso. Podría ser contadora. Decidí que así sería. Andrés, en cambio, nunca quiso encerrarse en una tiendita. Tenía planes más grandes, negocios, empresas, éxito. Voy a ser empresario, ma, decía. Un día voy a tener varias sucursales de algo, no sé, un bar, un gimnasio. Algo grande. Mi madre lo miraba con ojos brillantes. Yo sé que sí, mi hijo, respondía. Tú no naciste para vivir contando moneditas. Así que, mientras yo trabajaba y ahorraba para pagarme la universidad, Andrés fue probando una cosa tras otra. Primero quiso estudiar administración. Dejó la carrera al año porque la escuela no enseña lo que importa de verdad. Luego se metió a vender seguros. Duró 6 meses. Después, a un esquema de venta multinivel de suplementos. Durante un tiempo, nuestra casa quedó llena de cajas de batidos sabor vainilla. Mis padres compraban por pena. Es inversión, repetía Andrés. Hay que pensar a futuro. Cuando el negocio se desinfló, pasó a otra oportunidad, ser socio de un bar con unos amigos. Mis padres hipotecaron parcialmente la casa para prestarle dinero. Es momento de confiar en él, dijo mi mamá. Cualquier padre hace eso. Yo intenté meter un poco de cordura. ¿Leyeron el contrato? Pregunté. ¿Qué pasa si el bar quiebra? ¿Quién responde por el crédito? Mi madre me fulminó con la mirada. Siempre tan negativa, Carla, dijo. Nunca apoyas nada. Por eso digo que no tienes la chispa de tu hermano. El bar duró 1 año. Entre permisos mal gestionados, socios irresponsables y una pandemia que nadie vio venir, cerró con deudas. ¿Quién pagó al banco? Mis padres. Yo ya trabajaba como contadora junior en una firma pequeña. Cuando vi el estado de cuenta con los intereses, me llevé las manos a la cabeza. Les advertí, dije. No nos des lecciones, respondió mi madre. Tú jamás entiendes los riesgos que uno no entendería, según ella, que Andrés traía proveedores nuevos, hacía contactos, pensaba en proyectos grandes. Lo que yo sí entendía eran los números. Y los números no mentían. Cuando por fin conseguí un puesto en una firma de auditoría importante, tuve que mudarme a otra ciudad. Mis visitas a la tienda se espaciaron. Pero mi relación con las cuentas de mis padres no. Ellos no sabían usar bien la banca en línea. Mi padre me dio poder para hacerles pagos desde la app. Así, cada mes, yo programaba los recibos de luz, agua, teléfono, y veía pasar ante mis ojos todos los movimientos de su cuenta. Fue entonces cuando empecé a notar algo raro. Cargos de tarjeta en lugares que mis padres jamás visitarían, restaurantes caros de la zona de moda, tiendas de ropa de marca, suscripciones a gimnasios. Papá, ¿han estado yendo mucho a restaurante últimamente? Pregunté un día, en videollamada. Me miró como si le hablara en chino.
¿Restaurantes? ¿Cuáles? Frunció el ceño. Le mencioné un nombre. Ah, no, se rió. Ese es donde trabaja el amigo de Andrés. Debe ser cosa de él. ¿Con qué tarjeta paga Andrés ahí? Insistí. Mi papá se encogió de hombros. Supongo que con la suya. Pero yo veía el número, era la tarjeta de crédito adicional que el banco le había dado a mi madre para emergencias. Emergencias como cubiertos de plata, botellas de vino y tenis de edición limitada, al parecer. Hablé con mi madre. Mamá, ¿sabes que hay muchos gastos grandes con tu tarjeta? Le dije. Cosas que parecen de Andrés. Se puso a la defensiva. Ay, no empieces con tus cosas, respondió. Sí, le presto la tarjeta a veces. ¿Qué tiene? Es mi hijo. Siempre paga después. Revisé los pagos. No había rastro de esos después. Guardé capturas de pantalla. Las imprimí. Las metí en una carpeta azul. Luego vinieron los préstamos pequeños que mi mamá le hacía en efectivo. Primero 2,000, luego 5,000, luego 10. Solo es un empujoncito, decía ella. Tú no sabes lo duro que es emprender. Me enteraba por mensajes sueltos o por conversaciones cruzadas. A veces, cuando iba de visita, encontraba sobrecitos vacíos en el cajón de la alacena. Mi padre miraba a otro lado. Es su madre, justificaba. No puedo meterme. Mientras tanto, cada vez que yo decía que estaba cansada del trabajo, la respuesta de mi madre era inmediata. Pues búscate algo mejor, como tu hermano. Él siempre está buscando crecer. Tú te conformas con tu sueldito fijo. Así nunca vas a llegar a su nivel. Mi sueldito fijo pagó sus recibos atrasados más de una vez. Y cada vez que yo lo hacía, guardaba el comprobante. No por rencor, sino por hábito de contadora, todo pago debe tener respaldo. Con el tiempo, esas carpetas azules empezaron a llenarse. Recibos de luz con mi nombre como pagador. Estados de cuenta impresos que mostraban transferencias mías a la cuenta de Abarrotes Jiménez. Capturas de pantalla de los cargos de la tarjeta de mi madre en restaurantes a nombre de Andrés. Incluso conversaciones de WhatsApp donde él escribía, «Ma, ¿me puedes hacer una transferencia? Te devuelvo en cuanto cierre este negocio, te lo juro». Nunca mencionaba qué negocio. Mi terapeuta me preguntó una vez. ¿Por qué sigues ayudando si te hace daño? Porque son mis padres, respondí. Y porque sé que si no pago yo, nadie va a pagar. Que entonces pagas, dijo ella. Pero no dejes que te roben también la narrativa. No permitas que, encima de sostenerlos, te digan que no haces nada. Guardé sus palabras como guardaba los recibos. Hasta el cumpleaños 60 de mi madre. El día en que, delante de todos, volvió a decir que nunca sería como su hijo. Y yo decidí que ya era hora de mostrarle quién la había sostenido de verdad cuando su campeón brillaba en Instagram. Después de la comida en el restaurante, el plan era ir todos a la casa a partir el pastel. Yo ayudé a recoger algunas cosas, a meter regalos al coche, a asegurar que mi papá no olvidara los sobres con dinero que los tíos habían dado para que se consienta. Mi madre iba feliz, todavía comentando lo bien que cantó Andrés con el mariachi, lo guapa que se veía su novia nueva, lo orgullosa que estaba de haber criado a un hombre hecho y derecho. El camino de regreso a la casa fue silencioso para mí. En mi cabeza, revisaba mentalmente las carpetas azules que tenía en mi closet. Sabía exactamente dónde estaba cada cosa, el resumen de pagos de luz, el cuadro comparativo de gastos de tarjeta, la hoja con la lista de las veces que Andrés les había pedido dinero desde hacía 3 años. No soy de impulsos. De hecho, una de las acusaciones favoritas de mi madre es que planeo todo demasiado. Pero esa tarde, mientras los demás repartían platos de pastel, algo dentro de mí se alineó. No iba a ser un escándalo frente a los primos. No se trataba de humillar a nadie en público solo por venganza. Pero sí iba a dejar de permitir que mi madre, con la comodidad de la ignorancia elegida, siguiera repitiendo la misma historia. Esperé el momento. Fue cuando todos se fueron, cuando solo quedábamos en la sala mi madre, mi padre, Andrés, su novia y yo. Los niños jugaban en el patio. La casa olía a café recién hecho. En la tele, un partido de fútbol sin sonido. «Qué bonita fiesta», dijo mi madre, suspirando.
mis 2 hijos aquí, la familia reunida. Le doy gracias a Dios por ustedes. Aunque uno me tenga desvelada con sus viajes y la otra nunca venga a verme. Me mordí la lengua. Que estoy aquí, dije. Vine. Sí, pero quién sabe por cuánto, respondió. Tú siempre estás pensando en tus cosas. No como Andrés, que siempre piensa en la familia. Andrés sonrió, viendo el teléfono. ¿Fue ahí? ¿Siempre? Pregunté, mirándolo. ¿De verdad? Mi madre me miró, molesta. ¿Empiezas? Dijo. No puedes dejar de compararte, Carla. Ya te lo dije en el restaurante, tú tienes tu camino, él el suyo. No vas a ser como él, acéptalo. En eso estamos de acuerdo, respondí. Pero si vamos a hablar de pensar en la familia, quizá conviene que veas algunas cosas. Me levanté sin esperar respuesta. Fui a mi cuarto, abrí el closet, saqué las carpetas azules. Las puse todas en la mesa del comedor. ¿Y eso? Preguntó mi padre, inquieto. Los recibos, respondí. De todo lo que ha pasado por las cuentas de la familia en los últimos años. Andrés soltó una risita nerviosa. Andrés se cruzó de brazos. ¿Y qué quieres? ¿Una medalla? Dijo. Si los pagaste fue porque quisiste. Nadie te obligó. No quiero una medalla, respondí, mirándolo directo. Quiero que dejes de usar la idea de que siempre estás al pie del cañón cuando eres tú quien ha drenado las cuentas de mis padres para tu estilo de vida. Saqué la carpeta más gruesa, la de los préstamos. Aquí están las veces que le has pedido dinero a mamá, dije. Fechas, montos. Desde los 10,000 para tapar un hoyo del bar, hasta los 5,000 para una oportunidad de inversión. Te devuelvo en cuanto cierre, ma, te lo juro. Imité su tono. Bueno, cierres no han faltado. Lo que ha faltado son las devoluciones. Mi madre me miró con rabia. Estás exagerando, dijo. Siempre con tus dramas. Me giré hacia mi padre. Papá, ¿he anotado algo que no haya pasado? Pregunté. Él bajó la mirada. No, hija, dijo en voz baja. Pero. ¿Pero qué? Lo interrumpí. ¿Qué es tu hijo y te duele verlo así? A mí también me duele. Pero más me duele que mamá siga repitiendo, delante de todos, que él siempre piensa en la familia mientras me dice que yo no hago nada. La novia de Andrés apenas respiraba. Eso es cosa de ustedes, murmuró. Yo, quizá debería irme. No, quédate, dije. Es bueno que los nuevos sepan dónde se meten. Andrés se levantó de golpe. Ya basta. Gritó. No vas a venir a humillarme en casa de mis padres. ¿Quién te crees? Me creo la hija que ha estado pagando lo que tú prometiste pagar, respondí. Y que se cansó de ser la contadora silenciosa de tus deudas. Abrí la última carpeta. Esta no contenía solo recibos, sino algo más contundente, una carta del banco. ¿Reconoces esto? Pregunté, extendiéndosela a mi madre. Leyó en voz alta, titubeando. Aviso de atraso en pago de crédito personal, titular, Rosa Martínez de Jiménez, saldo vencido, 85,000 pesos. Me miró, pálida. ¿Qué es esto? Susurró. Yo no pedí ningún crédito. Miré a Andrés. ¿Tú quieres explicarlo o lo hago yo? Pregunté. Andrés se puso rojo. Son cosas mías, farfulló. No te importa. Ustedes firmaron como avales para el último negocio de Andrés, dije, dirigiéndome a mis padres. ¿Recuerdan? Ese documento que trajo diciéndoles que era para cambiar el plan del celular. Yo lo revisé online después de que me hiciste llegar el aviso, papá. No era para el celular. Era para un crédito a su nombre, con ustedes como garantes. La cara de mi madre se descompuso. ¿Qué es verdad? Le preguntó a Andrés. Él apartó la mirada. Voy a pagar, dijo, casi suplicando. Solo necesito tiempo. Siempre se ponen en mi contra. Nunca creen en mí. Creer en ti no significa poner la casa y la tienda de aval para cada ocurrencia, dije. Tampoco significa invisibilizar el apoyo que sí se les da, solo porque no luce en Instagram.
Hubo un silencio largo, pesado. Mi madre abrió y cerró la boca varias veces, sin encontrar palabras. Al final, murmuró. No sabía nada de eso. Añadí, más suave. No lo sabías porque no quisiste verlo. Porque era más cómodo pensar que yo soy envidiosa y él un genio incomprendido. Mi padre se dejó caer en la silla. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó. Me senté, respiré hondo. Primero, vamos a ir al banco y revisar las condiciones de ese crédito, dije. Ver si hay forma de reestructurar o incluso denunciar por engaño, dependiendo de lo que firmaron. Segundo, mamá va a dejar de prestarle la tarjeta a Andrés. Tercero, tú y yo vamos a revisar juntos todas las cuentas para que ya no te llegue un aviso de sorpresa nunca más. Andrés rió con desprecio. Claro, la licenciada en contabilidad al rescate, dijo. Te encanta sentirte superior. Lo miré. No se trata de sentirme superior, respondí. Se trata de asumir que, si alguien sigue actuando como niño, otro tiene que hacer de adulto. Y ya no voy a dejar que ese papel caiga siempre en mí sin que al menos se reconozca. Me dirigí a mi madre. Y tú, mamá, añadí, si después de ver todo esto sigues diciendo que nunca seré tan buena como él, entonces, honestamente, ya no sé qué más mostrarte. Tengo recibos, transferencias, avisos del banco. Tengo hechos. Si prefieres quedarte con el cuento, allá tú. Ella bajó la vista a la mesa llena de papeles. Por primera vez en muchos años, no tuvo respuesta. Andrés se fue dando un portazo. Su novia lo siguió, murmurando algo como tenemos que hablar. Mi padre se quedó recogiendo lentamente los documentos, como si fueran cristales rotos. Mi madre, en silencio, tomó uno de los estados de cuenta y lo miró fijamente. No lloró. Pero tampoco sonrió. Era como si una grieta se hubiera abierto entre la imagen que siempre tuvo de su hijo y la realidad numérica que tenía frente a los ojos. No solucionamos todo esa noche. No bastan 3 carpetas de recibos para deshacer décadas de favoritismo. Pero fue el inicio. El inicio de un proceso donde, por primera vez, mi madre tuvo que aceptar que su hijo de oro también había oxidado cosas. Y donde yo, la hija difícil, aprendí que a veces la única forma de defenderte es dejar de discutir opiniones y poner los números sobre la mesa. Los meses siguientes fueron raros. Hubo silencios incómodos, conversaciones interrumpidas, miradas que evitaban encontrarse. Mi madre no volvió a decir, al menos delante de mí, que nunca sería tan buena como mi hermano. No se disculpó con palabras claras. Pero empezó a hacer cosas pequeñas que, para mí, valieron más que una disculpa automática. Dejó de contestar llamadas de Andrés cuando eran para préstamos. Le dijo que hablara con el banco. Cambió la clave de su banca en línea. Me pidió que la acompañara a cancelar la tarjeta adicional. Me siento como una traidora, susurró en la fila del banco. No traicionas a tu hijo por dejar de ser su cajero automático, respondí. Lo ayudas a crecer o a asumir las consecuencias. Con el abogado de mi padre, revisamos el crédito. No era fácil. Había firmado algunos papeles sin leer, confiando en Andrés. No podíamos desaparecer la deuda, pero sí renegociarla en términos que no pusieran en riesgo la casa. Usted no es el primer padre ni será el último que firma por amor, le dijo el abogado. Pero puede ser uno de los pocos que aprenden la lección a tiempo. Andrés me escribió varios mensajes acusándome de haberlos puesto en su contra. Algunos, llenos de insultos. Otros, de súplicas. Siempre fuiste envidiosa, Carla, decía uno. No soportas que yo tenga más ambición. Si realmente quisieras ayudar, me prestarías tú también. No solo les enseñaría sus recibos como si fueras la policía. No le respondí a la mayoría. A uno solo, con calma, le escribí. No estoy en tu contra. Estoy a favor de que mis padres no se queden sin nada por tus decisiones. Si quieres que hablemos cuando tengas un plan real de pago o de trabajo estable, lo haré. Mientras tanto, no cuentes conmigo como banco. Dolió. Por supuesto que dolió. No es fácil aceptar que tu hermano, con quien compartiste cuarto y risas de niño, ahora te ve como enemiga solo porque dejaste de sostener su castillo de naipes. Pero dolía más seguir permitiendo que mi madre usara la vara equivocada para medirnos. En mi siguiente sesión de terapia, le conté todo a mi psicóloga.